Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Ciudadano. Estamos transmitiendo por el 94.9 de la frecuencia modulada de su radio, que es Tech Sounds Radio. Y para aquellos que nos escuchan y nos ven también, porque a través de internet nos pueden ver a través de nuestra cámara que tenemos aquí instalada. Bueno, nos pueden ver y escuchar. Y en el caso de internet, estamos por techsoundsradio.tech.mx. Yo soy Sergio León Carabeo. Y el día de hoy vamos a estar invitándolos a que se integren a nuestras redes, que nos sigan en nuestras redes, tanto las de Tech Sounds Radio, que así nos pueden encontrar como Tech Sounds Radio, como propiamente a las de Mundo Ciudadano. En Facebook estamos como Mundo Ciudadano Radio y en YouTube estamos como Sergio León Carabeo. Muy bien, el día de hoy tenemos un temazo, la verdad, sinceramente, y agradezco muchísimo a nuestros invitados que pues están conectados con nosotros desde Tepic, Nayarit. Y Aarón, ¿desde dónde estás tú? Perdóname que te haga la pregunta. Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora. Entonces estamos conectados a dos estados de la República para tratar justamente un tema, les digo, temazo, la verdad, que es los sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, y ustedes dirán, oye, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer en todo eso? Bueno, justamente, usted y yo, ¿eh? Usted y yo tenemos un papel muy importante con nuestra labor individual. Podemos generar un impacto global, literalmente. Entonces, bueno, vamos a estar platicando con la doctora Sonia Sayago Ayerdi. Ella es profesora investigadora del Tecnológico Nacional de México en Tepic. Y el doctor Aarón González Córdoba, él es profesor también, profesor e investigador en el Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, el CIAD. A ambos, Aarón, Sonia, Aarón, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mundo Ciudadano. Gracias. Sergio, un gusto volver a encontrarnos, ¿no? Sí, caray, ya teníamos un buen rato de no platicar contigo, pero bueno, qué buen pretexto con este tema de estar platicando de lo que son los sistemas alimentarios sostenibles. Y bueno, a mí me gustaría empezar en primer lugar preguntándole a Aarón, por ejemplo, que nos platiques en términos generales, Aarón, ¿qué es un sistema alimentario? Bueno, pues es una pregunta muy interesante y esto nos permite introducir rápidamente este tema. Primero que nada, reconocer que alimentarnos es una necesidad de todos los individuos alrededor de este mundo y para producir alimentos estamos inmersos en un sistema, ¿verdad? Donde van a interaccionar muchos factores para llegar hasta el consumo de alimentos en nuestras mesas. Es decir, un alimento necesita ser producido. Este alimento que se produce de forma primaria como materia prima tiene que ser transformado porque finalmente podría enfrentar un tema de distribución, que esta distribución puede tener miles de kilómetros de distancia, es decir, un alimento que producimos a 5,000, a 10,000 kilómetros de distancia de donde lo vamos a consumir, que sería esta parte final. Y en estos sistemas interactúan factores como sería el uso del suelo, el uso del agua, las personas que van a estar involucradas en esta producción del alimento, necesitamos energía para poder producirlos. Entonces, entender que esta producción de alimentos es un conjunto de factores que tienen que interaccionar de manera articulada para que finalmente se traduzca en que a la mesa de nosotros llegue un litro de leche, un bistec, una manzana, que finalmente vamos a consumir en nuestros hogares. Muy bien, súper bien. Ahora, me gustaría que Sonia nos especificara, ahorita partiendo de este concepto que nos está diciendo Aarón, de un sistema alimentario. Ahora, ¿qué es un sistema alimentario sostenible? Sí, muchas gracias, Sergio. Pues efectivamente, de alguna forma, todos estamos inmersos en sistemas alimentarios, nuestro planeta completo, ¿no? En este momento, hablar desde una forma, desde el punto de vista global, muchos sistemas alimentarios no son sostenibles porque tenemos que pensar en que tienen que trasladarse los alimentos desde largas distancias para poder llegar a nosotros. Ujú. Cuando hablamos de un sistema alimentario sostenible, es porque el entorno va a ser capaz de
de brindarle los elementos suficientes a un grupo de individuos para que puedan realizar o completar esta alimentación. Un ejemplo pequeño que te pudiera dar en Ujú. este Sí, momento. sí. En varios sitios, no son muchos, pero en varios sitios yo puedo hablar de un ejemplo que tenemos aquí en Tepic. Existen pequeñas granjas que son autosustentables, es decir, siembran pequeñas extensiones de terreno en donde dentro de ese terreno se siembran diversos alimentos de distintos, ¿no? Pueden ser desde lechugas, puede haber algunas flores, plantas, etcétera, o inclusive tener animales de corral, en fin. Y este tipo de granjas lo que hacen es que las comparten o van a otros pequeños mercados que también ya existen como mercados comunitarios en donde otros granjeros Ujú. comparten o venden sus productos. Y esto, de alguna forma, crea un sistema de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque Ok. vamos a pensar que ese pollo no tuvo que viajar desde 500 o 1000 kilómetros para llegar a tu mesa. ¿Me Ya. explico? Sí, Entonces, cuando sí. estamos hablando de sostenibilidad, es que estamos hablando de un entorno más pequeño en donde tú puedes estar de cierta forma cubriendo esa necesidad, porque todos necesitamos alimentarnos. Por Lo supuesto. importante es cómo vamos a alimentarnos. Y hoy por hoy no nos estamos alimentando de esta forma porque nuestro sistema a nivel global, nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas pues mundiales no miran de esa forma la alimentación hasta ahora, porque Ujú. ya las alarmas ya se empezaron a despertar. Claro, claro. Ahora, Y importantísimo el hecho de que, bueno, como ustedes dicen, ¿no? Todos tenemos que ver con un sistema alimentario. Ujú, ¿Qué mejor que un sistema alimentario sostenible? Ahora, mi pregunta es, cuando un sistema alimentario no es sostenible y está generando un impacto negativo en nuestro medio ambiente, ¿cuáles serían los principales problemas que causa un sistema alimentario deficiente? bueno, este punto es muy importante porque si nos retornamos hacia lo que Sonia y yo mismo hemos platicado en esta introducción, el sistema requiere de múltiples factores y un factor Sí, muy importante que forma parte del sistema alimentario es el medio ambiente. ujú, Entonces, claro. si nosotros nos enfocamos a solo la producción del alimento por la producción per se, es decir, solamente me enfoco a producir porque tengo que alimentar y no volteo a ver hacia el impacto que estoy generando sobre el medio ambiente. Y cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de el uso del suelo, hablamos de el uso del agua, hablamos de la generación de contaminación a través de la producción de desperdicio o a través de la emisión de gases de efecto invernadero que estamos muy familiarizados ya con que estos gases causan un impacto hacia lo que es el cambio climático, pues entonces estamos en lo que sería un sistema alimentario deficiente, porque le ponemos atención a la producción por producir, ¿sí? Y esto es algo que en décadas pasadas estábamos totalmente enfocados porque veíamos que la población a nivel mundial en el planeta aumentaba, y esta población había que darle de comer y entonces era producir por dar de comer a estas grandes cantidades de personas alrededor del planeta y descuidábamos estos otros aspectos que también son importantes, ¿no? Entonces, de ahí el concepto o en contraposición, el ahora estar tomando esta conciencia de que no solamente es la producción por la producción, sino la producción en armonía con todo lo que nos rodea. Finalmente, de nada nos serviría o sería demasiado complejo pensar en solamente la producción y entregar a las futuras generaciones un medio ambiente degradado o un medio ambiente en la crisis en la que actualmente nos estamos pues concienciando, ¿verdad? Concienciando y dándonos cuenta de lo que ha generado esta producción o esta masificación en la producción del alimento por solo considerar alimentar a la población como tal.
Sí, efectivamente, perdón, voy a hacer ahí también voy a puntualizar algo. Definitivamente somos una generación, y hablo por nosotros, los que estamos platicando en esta tarde, somos una generación que nos ha tocado ver cómo crecía todo descomunalmente. Somos una generación de cambio, o sea, somos una generación en la que vimos. Nosotros usamos máquina de escribir y luego cambiamos a usar computadoras. Entonces todo fue exponencial, el desarrollo fue exponencial y no dio tiempo, o más bien ni siquiera nos tomamos la molestia de pensar que esto podía acabarse y que los recursos son limitados. Cuando hablábamos de recursos limitados, pensábamos que era una cosa que iba a llegar muchas generaciones después y resulta que no. Sí, está silenciado, Sergio. Y resulta que no, o sea, no es así. O sea, tenemos ya una cuenta regresiva y definitivamente, hoy escuchamos a los jóvenes, muchos jóvenes que nos dicen, es que ustedes se terminaron todo lo que tenían y ahora Mm. tenemos muy pocas posibilidades. Y en lugar de ser tan fatalistas, yo les diría a los jóvenes, claro, pero ustedes tienen muchísimas posibilidades más que las que tuvimos nosotros y ahora es el momento en que en lugar de pensar de manera negativa, como muchos jóvenes lo están haciendo, tendríamos que buscar ese potencial que ellos mismos tienen para transformar todo esto. Por eso es importante hablar de estos temas hoy. Ahora, hay algo digo, ahorita que tocas el tema de los jóvenes también, y que siento que está muy relacionado con un sistema alimenticio, es el sistema económico, Sonia y Aarón. Sí, No, o sea, en los sistemas económicos ahorita, lo digo de esta forma, el aceitito que mueve un sistema económico es el consumo. Y si algo saben los chavos actuales, pues es consumir, ¿verdad? O sea, en sí todos los es. sentidos, o sea, ropa, zapatos, viajes, etcétera, etcétera. Por un lado, tienen una conciencia también de lo que estaba hablando hace rato Aarón, ¿verdad? La parte de la huella de carbono, de la huella hídrica y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero por el otro lado, también ese consumo que a lo mejor, y lo digo también ahorita que estás hablando de las generaciones, a lo mejor nuestra generación también necesitaríamos tener un poquito de consumo responsable, ¿no? Hablando del 12.º punto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Sí, exactamente. Este punto es crucial. Yo creo que cuando nosotros hablamos de una alimentación sostenible, también tenemos que hablar de desperdicios de alimentos, es lo que Ujú. platicábamos hace un momento, ¿no? ¿Cuánto de lo que compramos en un supermercado, en un mercado, mandamos a la basura porque no lo utilizamos en nuestros hogares? En nuestros hogares, sin Ujú. irnos muy lejos, Ya, sí. sin señalar a nivel global de que la empresa no, en nuestras casas o inclusive cuando vamos a un buffet. Así Sí. de, Sí, este ejemplo Ujú. es claro. muy típico cuando hablamos de desperdicio de alimentos. Los buffets son los espacios en los que más comida se desperdicia. Los hoteles, con todo respeto, todo incluido, son espacios en los que más comida se desperdicia y no nada más por el hotelero, sino por el consumidor, Ujú. que te sientes con el derecho de que lo que ya tienes ahí ya lo pagaste. Y entonces agarras algo y lo dejas, lo dejas, lo dejas, y el hotel tiene la consigna de que no puede, lo que ya se tomó por el huésped ya lo tiene que tirar. Claro, Entonces, por y supuesto. eso, ¿cuántas de estos hoteles tienen, por ejemplo, un sistema en donde puedan eso que se desperdicia, reutilizarlo, que ya pudiera ayudar un poco a la sostenibilidad? Ujú. No existe, ¿no? Claro. Y estás Digamos que... hablando del punto final nada más, ¿verdad? Porque Ujú, si dejamos de ver el consumo como último punto de este sistema de producción de alimentos, también Mm, vayámonos a la producción primaria, porque en la claro. producción primaria también tenemos lo que conocemos como pérdida, ¿verdad? Que son esos alimentos, esas frutas, estos vegetales, que no tienen la forma que nos impusieron como la forma buena,
que no tienen el color como nos impusieron, que era el color bueno. Que son Y entonces aguacates, pero también que no tienen la forma de aguacate. Ah, no porque tienen tú la no lo forma vendes de como aguacate. aguacate, exactamente, o son tomates, pero no tienen el color rojo al que estamos acostumbrados Claro, a consumir el tomate, y entonces también tenemos las pérdidas, ¿no? Y entonces claro. empezamos a ver datos contrastantes, ¿verdad? Porque mientras tenemos aproximadamente 2.300 millones de personas que viven inseguridad alimentaria, desde moderada a grave, pues más o menos, porque solamente son estimaciones, la FAO dice que alrededor del 30% de los alimentos que se producen y se consumen terminan en la basura. Entonces, El ¿qué nos está 30%. pasando? Sí, Qué, qué 30%. Y locura. más o menos se divide a la mitad, 15% se va por pérdidas y 15% se va por desperdicios. Así es. Entonces, algo tenemos que hacer porque esto ya no Claro. nos está funcionando. Claro, claro. O sea, Exacto. desde que estás produciendo ya el alimento, ya una parte ya se está tirando a la basura. Sonia, ibas Ahorita, a Es decir correcto. algo. sí, es que ahorita que mencionaste el aguacate, recordé un ejemplo que aplica en Nayarit y en otros estados. Por ejemplo, Ujú, Nayarit tiene una variedad de aguacate que no es Hass. También producimos Hass, no mucho, pero tenemos producción de Hass. Pero ujú. hay otro tipo de aguacate que no, le dicen como de agua, no me recuerdo bien la variedad. Sin embargo, el precio al comercio, al público, es muy bajo porque no es Hass, sí, pero sigue siendo aguacate. Claro, ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuántas veces condicionamos nuestro consumo a ese tipo de trivialidades, ¿no? O claro, sea, compras un mango y el mango no te lo quieres comer porque tiene una mancha, pero la mancha fue porque llovió y entonces se mancha el mango, no es porque esté invadido de alguna bacteria o de algún O echado a hongo perder. o Ujú. echado a claro. perder, exacto. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, también tenemos que pensar en que los alimentos de proximidad son aquellos los que tenemos también que pensar en consumir. Yo como consumidor, hoy es temporada, por ejemplo, estamos hablando ahorita, de hecho venía pensando en eso hoy, que venía para acá, no comí mandarinas este año y me parece que hubo un problema fuerte con la mandarina y no hay producción de mandarina. Ujú. Entonces, no estamos conscientes a veces de ello. Yo la vi en Ujú, el supermercado carísima, 80 pesos o más de 80, ¿no? Por ejemplo, cuando la ujú, mandarina me costaba 10 pesos el kilo de mandarina. ¿Por qué? ujú. Algo pasó. Y entonces, Bueno, esos sí, alimentos de proximidad no se dejan de producir porque finalmente la gente no le da valor, porque lo que vale es que ahora compres el dragon fruit, ¿no? Que te cuesta Ujú. no sé dónde ujú, porque está de moda. claro. Ujú. ¿Y cuántos kilómetros tuvo que viajar ese fruto para poder llegar a tu casa y que tú digas que te estás comiendo un dragon fruit, Claro. Ahí ¿no? ¿Cuántos volvemos kilómetros al, viajó? ¿Cuántos kilómetros viajó para que se procesara? Y luego, ¿cuántos kilómetros viajó lo que se procesa para que terminara en tiendas de conveniencia ofreciéndotelo como un refresco con gas? exactamente, ahí volvemos otra vez a esa parte que estábamos hablando hace rato del consumo responsable, ¿verdad? Ujú. Ahora, Aaron, hace un momento estabas platicando tú acerca de la producción y de toda esta parte del desperdicio que se genera a la hora de producir una, no sé, una determinada fruta, verdura o también, no sé, los criaderos de granjas porcícolas o bovinas o caprinas o lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, esa parte es la primera parte, ¿no? La parte de la producción. Pero ya hemos tocado también de alguna otra forma la parte de la transformación, de la distribución y también del consumo. Digamos que estas etapas en el Ujú. proceso de un sistema alimentario. Y bueno, si podemos ligar a esto también la parte de, ahorita que decía Sonia, la parte del desperdicio alimenticio y que también tú comentabas que empieza desde la producción con esta parte de que ya saliendo prácticamente del campo ya una buena parte se está tirando a la basura. Y luego, hablando de basura también, lo que nosotros como consumidores, ahorita que decía Sonia, la parte de los buffets, a mí me ha tocado ver en los buffets que los niños andan jugando con la comida Exacto. y los Ujú. papás les sirven unos platos que tú dices, oye, pero ni de adulto te vas a comer ese plato, ¿no? Mi Ujú. pregunta es, en todo este proceso de producción, transformación, distribución y consumo de un sistema alimentario,
¿cuál es el que más impacto negativo puede estar causando en nuestro medio ambiente? Mira, yo creo que aquí tenemos que verlo y perdón que insista como un todo, ¿verdad? Porque finalmente en sí el sistema alimentario en su conjunto es generador de un alto porcentaje en cuanto a lo que tendríamos que hablar de deterioro, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que va a utilizar, por un lado, ¿verdad? Y enfrentamos una crisis de agua a nivel mundial. Mundial. Por otro lado, cuando procesamos, pues generamos basura, generamos gases, ¿verdad? Y eso también es algo impactante. A veces como que pensamos que el problema no lo tenemos en la producción de alimentos y volteamos a ver lo que hacen los carros, la basura tecnológica, por ejemplo, y Claro. pensamos que por allá están los grandes problemas, pero Ujú. poco volteamos a ver el sistema alimentario en su conjunto. Entonces, de aquí la importancia de que generemos esta conciencia, ¿sí? Esta Claro. conciencia en decir hay que consumir local, ¿verdad? Hay que generar que esos transectos, esas distancias que se recorren para la producción de los alimentos y el consumo se acorte, ¿verdad? En mayor medida. Hay que volver al consumo de alimentos procesados en forma local, ¿verdad? A veces somos un poco desubicados porque queremos el queso europeo y pues resulta que en México se producen muy buenos quesos también, ¿verdad? Claro. Pero queremos un queso que venga de Francia, que venga de Italia y no volteamos a ver al queso cotija, al quesillo, al queso crema que se producen y que son muy Oh, buenos. bueno, Y, y, claro. y que hacemos, y que si hacemos una comparación, nunca vamos a poder llegar a una igualdad de lo que implica, ¿no? Entonces, esa conciencia, y voy a hablar ahora de los jóvenes también, esa conciencia que los jóvenes hoy sí están teniendo y que como decía Sonia, nosotros la perdimos porque había que alimentar a un mundo creciente de personas, la Ujú. debemos de recuperar. Yo por eso aplaudo iniciativas, no sé si te acordarás, hace aproximadamente 6 años ya, tuvimos un programa contigo también donde hablamos de de este proceso de concienciar a la población a nivel mundial sobre pérdida y desperdicio de alimentos y Claro. decirles, oigan, este problema lo tenemos que visibilizar. Entonces, ojo, el sistema alimentario tiene una deuda con este planeta en cuanto a voltear a ver sistemas que sean más sostenibles, porque en la actual producción de alimentos, pues tenemos una deuda con el planeta y sobre todo tenemos una deuda con las generaciones que vienen adelante de nosotros. Claro. Y que nos están señalando, además, Claro, nos claro. señalan fuertemente, sí. Ahora, ahorita que hablabas de esta parte de la basura tecnológica y bueno, de la contaminación que generan los carros y demás, y obviamente dentro de ellos el sistema alimentario, ¿pudiéramos hablar o poner al sistema alimentario dentro de algún lugar, por decir algo, oye, dentro de los 10 aspectos que más afectan a nuestro planeta, el sistema alimentario está en tal lugar, considerando al número uno como el peor contaminador del mundo, vamos a decirlo así? Dentro de eso, dentro de esos, vamos a decirlo, dentro de los primeros 5 pudiéramos ubicar al sistema alimentario que tenemos, ¿sí? Sí, sin duda sí, porque Oh, bueno, si wow. O volvemos sea, a los objetivos del desarrollo sostenible, casi 12 de los 17 tienen que ver con alimentación. Y los sistemas alimentarios, así como se encargan de llenar los supermercados de alimentos, también en contraparte, el sistema alimentario es responsable de que existan personas que hoy no vayan a comer porque es parte del sistema alimentario. De ahí la importancia de pensar no nada más de una alimentación sostenible, sino de una soberanía alimentaria. Y en este punto hay que hacer mucho hincapié porque nosotros como investigadores tenemos responsabilidad de pensar en que la soberanía alimentaria también nosotros tenemos que buscarla. ¿Cómo? A través de investigaciones que sirvan a quienes van a aplicar la agricultura o a quienes van a sembrar
para que puedan aprovechar lo más posible todo el cultivo. Y eso es algo muy importante. Ya se Y, nos... y yo y yo sumaría seguridad, no solamente Sí, soberanía. también es Tiene que cierto. haber soberanía y seguridad alimentaria, porque tiene que haber Claro, alimentos, ¿verdad? Tenemos que ser claro. soberanos en la producción, pero también tenemos que asegurar que todas y todos tengamos acceso a un plato de comida. Es ¿Sí? un derecho Entonces, que tenemos, es ¿no? un derecho, entonces yo lo ligaría, no lo podemos separar. Tendríamos que hablar de soberanía, pero también tendríamos que hablar de seguridad alimentaria. Claro. Sonia, Aarón, nos queda un minuto para terminar el programa, pero antes de eso, yo quisiera que nos dijeran así algún mensaje muy rapidito a todas aquellas personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de nuestras redes. En lo individual, nosotros como personas, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para contribuir a poder, dentro de este sistema alimentario, buscando un sistema alimentario sostenible? Nosotros en lo particular, ¿qué podemos hacer? Sonia. Bueno, sí, yo a mí algo que me encantó y que nos cambió la vida fue cuando empezó a aparecer este eslogan de este letrero de consume local. Y yo creo que tenemos que volver a mirar a aquellos productores o aquellos pequeños empresarios, emprendedores que están haciendo algo por el consumo local. Y esa es una acción muy, muy positiva que yo creo que podemos empezar a realizar todos y que no nos cuesta mucho. Claro, Simplemente es tomar un café de la cafetería del señor que tiene aquí en la esquina de nuestra casa, consumir en la tienda de la frutería, vamos al mercado, consume local y consume alimentos de cercanía. Ese es un cambio, ese es un cambio radical en tu pensamiento y eso es un cambio que puede apoyar de un granito de arena si tú quieres, pero diferente, puedes hacer la diferencia. súper bien. Aarón. Conciencia de lo que vamos a comer. Yo creo que si nos planteáramos preguntas tan elementales como cuántos litros de agua se consumen para que yo pueda comerme un steak o pueda tomarme un vaso de leche, nos daría nos dimensionaría lo que implica tener ese alimento en la mesa. Concienciar de lo que estamos consumiendo, eso es muy importante. No estoy diciendo dejemos de comer tal o cual alimento, no, 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 nunca. Simple y sencillamente sepamos el impacto que está generando lo que estamos consumiendo. ¿Sí? Hoy por hoy estamos hablando de que tenemos que pensar en lo que se conoce como la dieta planetaria, y la dieta planetaria está enfocada a no solamente a nutrirme, sino a proteger el medio ambiente. Entonces, un cambio en la concepción de la alimentación es necesario. Sí que tenemos que voltear a ver no solo la proteína animal, que es muy buena, que es necesaria, ¿verdad? Pero que a lo mejor tenemos que empezar a incorporar a nuestros patrones de alimentación más proteína vegetal, menos proteína animal, ¿sí? Ujú. Y de tal manera que vayamos generando esos equilibrios que hoy por hoy pues no los tenemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que conciencia de lo que estamos consumiendo, sumado a lo que ya dijo Sonia, va a ser muy, muy importante. Además, producir en concordancia con el medio ambiente. Y de aquí vienen otros aspectos como las prácticas agroecológicas, lo que hoy conocemos como transición agroecológica, que no es un discurso político solamente, ¿sí? No es un discurso político solamente, sino poder accionar ante este medio ambiente que cada vez está más deteriorado. Claro. Muchísimas gracias, Aarón, y vamos a dejar para después el tema, un programa completo para que nos hables de esa dieta planetaria que nos estás Sí, comentando. eso es cierto, es Muy, muy sí. importante. Muy Sí, bien, pues muchísimas gracias a la doctora Sonia Sayago Ayerdi y también, por supuesto, a Aarón González Córdoba, quienes nos acompañaron el día de hoy en Mundo Ciudadano. A ambos, Sonia, Aarón, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en Mundo Ciudadano. muchas gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Gracias, amigos que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Muchas gracias, muy amable por la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues también muchísimas gracias a todos ustedes que sintonizaron Mundo Ciudadano a través de Tech Sounds Radio. Yo soy Sergio León Carabeo. Por mi parte es todo. Gracias. Adiós.